Amén. Amén. Muy buenos días, familia. Buenos días, hermanos, amigos. ¿Por qué no nos ponemos en pie y cantamos al Señor, muestra a Cristo? Y oremos al Señor para que el predicador de hoy nos muestre a Cristo, ¿no les parece? Amén. Pidámosle al Señor que no nos muestre nada más sino a Jesús. Por favor. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Así como estamos de pie, por favor, abramos nuestras Biblias en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas y vamos a estar leyendo allí desde el verso 11 hasta el verso 32. Creo que es un texto que muchos de nosotros conocemos. Dice la palabra del Señor. Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me volveré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya.
y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: Hijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Esa es la palabra del Señor. Padre amado, en esta mañana es mi costumbre, Señor, suplicarte, Señor, por cada una de las personas que han venido en esta mañana a este lugar. Suplicarte, Señor, que tú les hables a su mente y a su corazón, Señor. Tú que conoces su necesidad. Tú que conoces la razón por la que han venido, Señor. Háblale, Señor. Háblale a su corazón, Señor. Conforme tu gracia, conforme tu misericordia. Y también te ruego por mí, te suplico que tengas infinita misericordia de mí, Señor. Que extienda tu misericordia sobre mí, Señor, para que yo pueda hablar lo que tú quieres, Señor, no lo que pueda haber en mi corazón y en mi mente. Y te lo ruego muy especialmente en esta mañana, Señor. Que seas tú, Señor, el que le habla a nuestras vidas en esta mañana. Y te lo suplico, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bueno, pudiéramos esperar esta mañana que la predicación se llamara El Hijo Pródigo, pero no se llama así. Se llama El Padre que asume la vergüenza de sus hijos. Y es importante que pensemos que generalmente cuando conocimos el Evangelio, algunos de nosotros nunca pudimos ver a ese Dios como Padre. Qué difícil era verlo como Padre. Algunos fuimos aprendiendo en la medida que vinieron nuestros hijos. Mi esposa y yo tenemos 3 preciosos hijos y un nieto. Natalia, Jonathan, Esteban y nuestro nieto Nicolás. Y cada uno de ellos es un mundo diferente. Pero Dios nos ha enseñado a través de ellos, de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su perdón, de su paciencia. Y si uno quiere saber cómo ser un padre, deberíamos venir a la Escritura. Y este texto que nos habla del Hijo Pródigo, en realidad el personaje principal es el Padre. Si ustedes vuelven a leer el texto van a encontrar que 13 veces se menciona al Padre. Y en las parábolas, cuando hacemos una interpretación de las parábolas, debemos tener en cuenta los personajes, qué se dice de los personajes, cuál es el final de esa parábola. La mayoría de las parábolas fueron dichas por Jesús con el propósito de mostrar el reino de Dios, a excepción de estas parábolas que usted encuentra en el capítulo 15, que está hablando de la hipocresía de los escribas y fariseos en dejar entrar a los hermanos al reino. Esta parábola que acabamos de leer evidentemente nos muestra el amor redentor y generoso de Dios. Pero tal vez lo que no hemos visto es lo que implicó para el Padre mostrar ese amor generoso, ese amor redentor. Así que quisiera que en esta mañana pudiéramos mirar lo que el Padre hizo. Y lo que el Padre hace es asumir la vergüenza de sus hijos. ¿Ha usted como padre asumido vergüenza por sus hijos? ¿Ha defendido a sus hijos sabiendo que son culpables? Bueno, ese es Dios. Ese es Dios. Debemos aprenderlo de Él. ¿Cómo podría ser entonces el padre que asume la vergüenza de sus hijos, precisamente al asumir esa vergüenza, representar la exuberante compasión y misericordia del Padre?
eso es lo que trataremos de ver en esta mañana. Quiero añadir antes que Dios, por supuesto, no tiene nada de qué avergonzarse, pues Él es santo, santo, santo. Sin embargo, hoy miraremos textos que enfatizan la profunda humillación y el sacrificio de Dios Padre en Jesucristo, su Hijo, para salvar a la humanidad, para salvar a los perdidos. También quiero, antes de mirar el texto, pródigo tiene dos connotaciones, tiene dos definiciones, de acuerdo al contexto en el que tú puedas leer la palabra pródigo. Y en este texto están las dos. La primera es que pródigo significa derrochador. Y es una persona que malgasta su dinero, sus recursos, de forma irresponsable, sin considerar las consecuencias. Sin embargo, creo que Dios quería mostrarnos algo más que las cosas materiales que malgastamos. Y el segundo término significa generosidad. Es una persona que es abundantemente generosa y dadivosa. Y solo hay una, Jesús. Esa es la gran diferencia. Todos podemos ser pródigos en el término de derrochador, pero no podemos ser pródigos en el término de la generosidad. Porque aunque seamos generosos y dadivosos, el único que es verdaderamente generoso y dadivoso es Dios. Están las dos en el texto y es lo que vamos a mirar en esta mañana. Jesús le está hablando a multitudes y entre ellos estaban los escribas y los fariseos. Tenemos que tener en cuenta eso porque estos hombres eran hombres de renombre, de alto intelecto, conocedores de la ley, pero también eran conocedores de las costumbres y de las tradiciones de la cultura del Oriente cercano y por supuesto de las tradiciones de la cultura judía. Eso es muy importante para que miremos más adelante lo que Dios quiere mostrarnos. Así que en primer lugar, quiero hablar de que el Padre asume la vergüenza en la petición y la partida del Hijo, como vimos en los versos en el verso 11. Cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. El hijo menor le pide a su padre la herencia y se aparta. Para nosotros tal vez no es tan complicado que un hijo pida la herencia y se aparte, pero para la sociedad en la que está hablando Jesús era un acto de vergüenza social y familiar. El padre, aunque herido por semejante petición, permite su decisión, le acepta su decisión. Amigos, esto revela que en el reino de Dios la libertad para escoger también implica dolor. Y Dios te deja tomar decisiones, aunque le duelan al padre. ¿Tus hijos han tomado alguna decisión que te ha dolido? Sin embargo, la voluntad del Padre siempre es restaurar y amar, incluso cuando la pérdida parece prevalecer. Y el primer punto de el subtítulo es el dolor de la pérdida. El hijo menor, como leímos en el texto, pide su herencia anticipadamente, es decir, lo que nosotros entendemos es que una herencia se da cuando ¿qué? Cuando la persona fallece, ¿cierto? Así que este pedido no solo representa una vergüenza familiar, sino un dolor profundo para el papá, un dolor profundo para su padre. Pedir la herencia cuando el padre estaba vivo es un acto terrible. Así que podemos pensar, amigos y hermanos, que ese es un acto grosero y arrogante.
y el padre pasa su primera vergüenza. Él asume la vergüenza de la petición y la partida de su hijo. Ahora, ¿por qué Jesús utiliza esta parábola hablando de la herencia? Jesús sabía a quién le hablaba. En el verso 1 del capítulo 15 dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Pero cuando Jesús menciona la herencia, es porque hay algo especial. En la cultura judía, la herencia no era solo material. La herencia representaba una continuidad dentro del pueblo de Dios. Por eso él menciona esta parábola, porque este hijo se iba a apartar del pueblo, y para los judíos era muy importante su continuidad dentro del pueblo de Dios. Aún lo es, aún pelean. La herencia con el pueblo judío tiene relación con la tierra prometida. Aún hoy es así. Ellos alegan ser el pueblo de Dios. Así que cuando Jesús está hablando de herencia, no solo aborda las expectativas terrenales, sino que habla de lo que significa el reino de Dios, que era precisamente lo que Jesús estaba queriendo comunicar en su momento. Hermanos, la verdadera herencia es la relación restaurada con el Padre. Era lo que quería comunicar Jesús. La verdadera herencia era la relación con el Padre, era pertenecer al reino de Dios. Y Jesús le está diciendo a estos escribas y fariseos, conocedores de la ley, que el reino de Dios estaba abierto a todos, incluso a los que se habían perdido en el camino y querían regresar arrepentidos, como este hijo pródigo que nos muestra el texto. Los judíos, además, hermanos, consideraban la ley como herencia. Era algo que ellos defendían. Consideraban el templo como herencia. ¿Recuerdan que discutieron con Jesús cuando Él les dijo que podía destruir ese templo? Él no se estaba refiriendo al templo en sí, pero ¿qué hicieron los escribas y fariseos cuando Él les dijo: este templo lo destruiré en 3 días y lo vuelvo a levantar? Se enojaron, porque el templo tenía un afecto especial para ellos, era su herencia. Así que Jesús viene a presentarles el verdadero reino de Dios, y en las parábolas alrededor, en el contexto de lo que venimos hablando del capítulo 15, Jesús está hablando del reino de Dios. Así que mi pregunta hacia ustedes y mi teoría es: ¿qué tal que Jesús está hablando de que hemos malgastado la herencia? ¿Cuál es tu herencia hoy? A los escribas y fariseos les estaba diciendo: ustedes han corrompido su herencia, ustedes han corrompido el templo haciéndolo cueva de ladrones, ustedes han despreciado la ley colocando mandamientos de hombres, ustedes han malinterpretado la palabra, y especialmente con respecto a lo que significa el reino de Dios. A ustedes no les interesa el reino. Esa era la discusión más grande que tenía Jesús con los judíos. Permítanme conectar lo que estoy diciendo con la palabra. Salmo 16. El Salmo 16 que Lucy nos leyó en el principio del servicio dice: protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor: tú eres mi Señor. Y miren lo que dice: ningún bien tengo fuera de ti. Ningún bien tengo fuera de ti. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. Y miren cómo termina: en verdad es hermosa la herencia que me ha tocado.
Los escribas y los fariseos conocían el Salmo, sabían de qué estaba hablando Jesús, cuál era la herencia. Era Dios su herencia. Era su comunión con Dios su herencia. El salmista reconoce a Dios como su verdadera herencia y su sustento, más valioso que cualquier posesión en esta tierra. Cuando se dice entonces que Dios es mi porción, se refiere que hay una profunda relación con Dios, quien es suficiente y provee todo lo necesario en la vida. Hermanos, Él no es un recurso adicional o un suplemento, hermanos. Él es el centro y el propósito último y nos ofrece un sentido de pertenencia y de seguridad eternos. Y eso lo había perdido el pueblo judío. ¿Qué significa entonces que Dios es nuestra herencia? A mí me gusta que alguien me ayude diciendo algo. Que Dios es todo. Que nos debemos a Él. Que le debemos obediencia. Que le debemos entrega. Que le debemos devoción. Que le debemos santidad. Porque Él es santo. Entonces, pregunto nuevamente, ¿Él es nuestra herencia? Muchas gracias por los que están convencidos. ¿Dios es nuestra herencia? Dios es nuestra herencia. Pero claro, podemos fracasar como este hijo. Porque después de recibir su herencia, el hijo se aleja y desperdicia toda su fortuna, llegando a un punto terrible de querer comida para cerdos. ¿Saben que eso sucede cuando nos alejamos de Dios y no nos damos cuenta? Queremos comida para cerdos, comiendo lo que el mundo nos ofrece, las ideologías mentirosas. Eso es comida para cerdos. Por supuesto que Jesús no solamente quería mencionar que el hijo menor había gastado las cosas materiales, él había dañado lo más importante de su vida, su relación con el Padre. Eso fue lo que más malgastó. Al pedírsela y a irse de casa y al malgastarla, lo que más perdió fue su relación con el Padre. Entonces, si Dios es nuestra herencia y Él significa todo, ¿cómo hemos obrado nosotros con Dios? ¿Cómo estamos viviendo con Dios y hacia Dios? Porque todo lo que tenemos es herencia de Dios. La salvación de la que predicamos en esta iglesia es herencia de Dios. La palabra que Dios nos ha dejado es herencia de Dios. Nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestros dones y capacidades son herencia de Dios. Nuestros hijos. El Salmo también dice que nuestros hijos son herencia de Dios. ¿Qué hemos hecho, hermanos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacemos con la herencia de Dios? Lo que quiero resaltar en este primer punto es que el relato nos muestra y destaca la distancia que hay entre el pecado y la familia, entre el pecado y Dios, entre el malgastar nuestra herencia y Dios, pero algo más importante, el sufrimiento que el Padre tiene a causa de eso, a causa de nuestro abandono, a causa de nuestro alejamiento, a causa de irnos de Él y malgastar lo que Él nos ha dado. Eso es lo que quisiera resaltar en este primer punto.
En segundo lugar, la vergüenza del padre al recibir al hijo arrepentido, versos 20 al 24. Ciertamente es una parte del texto de alegría y restauración en medio de la vergüenza que ha vivido el padre. El hijo, como vemos en el texto, regresa humillado, reconociendo su pecado. Y dice el texto que el padre, lleno de compasión, corre a su encuentro. Y quiero desmenuzar esta parte del texto, porque lo primero que hace el padre es lo siguiente. Verso 20, perdón que no me sirvan las gafas. El verso 20 dice, cuando todavía estaba lejos, ¿qué? Su padre lo vio. Y quiero resaltar primero esa espera activa. El padre siempre está en espera. Él está siempre, a pesar de la afrenta, a pesar del pecado, a pesar de la ofensa de su hijo, el padre nunca pierde la esperanza. Cada día mira al horizonte esperando el regreso de su hijo. ¿Le ha pasado a usted? Mirando por la ventana a ver si su hijo llega. Pero esto es más grande. Cada día mira al horizonte esperando que su hija. Y esta es una imagen poderosa del amor incondicional. El Padre siempre espera a pesar de la tardanza. Y eso es un aliciente saberlo, hermanos. Es un alivio para nosotros pecadores que hemos malgastado nuestras vidas fuera de Dios, que hemos corrompido nuestra alma alejados de Él. Es una luz saber que podemos volver, que podemos ser encontrados por el Señor. Es un alivio saber que hay esperanza para el pecador que se arrepiente, dice la palabra. El hijo además reconoce no solamente que ha pecado contra su padre, sino que ha afrentado a Dios. Y eso es muy importante en el texto, porque cada vez que hemos ofendido a alguien, que hemos lastimado a alguien, hemos ofendido a Dios. Lo segundo que quiero ver aquí es la vergüenza pública convertida en compasión. Aquí me detengo un momento. Porque lo segundo que vemos en el verso 20, después de que lo vio, dice que sintió compasión por él y corrió hacia su hijo. Para nosotros tal vez no es tan fácil de entender, pero para la cultura de ese tiempo, correr era inadecuado para un hombre mayor. Para el dueño de un hogar era indigno para un hombre mostrar sus piernas, porque además por la vestimenta que usaban en ese tiempo, debido a la carrera se podrían ver a sus partes íntimas. Sin embargo, este padre se arriesga y corre a ver a su hijo. Queridos amigos y hermanos, Jesús sabe por qué está contando esta historia para los judíos y los escribas y fariseos. Porque en el cercano oriente, por supuesto en las comunidades judías, había una tradición que se llamaba Quesasá. ¿Y qué era lo que decía esa tradición? En la cultura de esa época establecía que si alguien perdía su herencia, se alejaba de su comunidad y se iba entre los gentiles, la comunidad lo desterraría para siempre. La comunidad, cuenta la tradición, rompían unas ollitas de barro. Toda la comunidad salía cuando veían venir a la persona
y rompían delante de él las ollitas de barro o la olla de barro que traía cada familia. La rompían delante de la persona y además le decían: estás separado de tu pueblo, no perteneces aquí. Así que el rechazo no era solamente humillante, sino que además era irreversible. Y déjeme decirle que aún se practica esta tradición. Cuando ustedes escuchan en el Oriente Cercano, entre los musulmanes, que algún hijo se aleja, se va al cristianismo o algo, lo desprecian y no quieren volver a hacer. Es más, quieren matarlo. Así que para ellos era más comprensible lo que acaba de hacer el Padre. Es decir, que esta carrera del Padre es mucho más significativa de lo que nosotros podemos entender. El Padre se avergüenza a sí mismo para evitar la vergüenza de su Hijo. A pesar de que se tenía bien merecido el desprecio, el Padre asume la vergüenza de mostrar sus piernas desnudas y corre hacia su Hijo para protegerlo, para evitar el destierro, a pesar de que su Hijo estaba equivocado. Déjeme decirle, hermano, ese es Dios. Ese es el Padre que nosotros tenemos, que no permite que seamos rechazados, que corre hacia nosotros. ¿No es acaso lo que hizo el Padre a través de su Hijo Jesús en la cruz? Correr hacia nosotros y avergonzarse, humillarse por nuestros pecados. ¿Acaso no fue colocado en él la vergüenza de nuestro pecado? ¿No es Dios el que toma la iniciativa de venir a salvarnos? Es Dios en su Hijo Jesucristo. Y si Jesús es Dios, entonces no podríamos decir que el Padre se ha dejado avergonzar por nuestra causa. Quiero corroborar esto que estoy diciendo a través de la palabra. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, miren lo que dice el texto. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y miren, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ha tomado él nuestra vergüenza entonces? Esto refleja la humildad y el sacrificio de Dios por amor a los pecadores. Creo entonces que el Padre asume la vergüenza de sus hijos. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, también se nos dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios Padre hizo a Jesús, quien no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos justificados. Este intercambio que sucede aquí podría interpretarse, y esa es mi intención, hermanos, esa es mi intención. Es una acción en la que Dios asume algo vergonzoso por nosotros y para nosotros. También pueden leer el hermoso capítulo 53, el capítulo profético que nos habla del siervo sufriente que llevó nuestros dolores y sufre por nuestras transgresiones. Finalmente, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, se nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, ¿qué? Despreciando la vergüenza. Wow. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ese pasaje resalta la disposición de Jesús a soportar la vergüenza
para cumplir los propósitos divinos, para perdonar nuestros pecados y darnos la salvación. En tercer lugar, el padre asume la vergüenza por la actitud del hijo mayor. No solamente tiene que responder por su hijo que se ha ido y quiere restaurar, sino que ahora su hijo mayor también lo avergüenza. Y aquí miramos la dificultad de aceptar la gracia, la inclusión. Y es que tal vez a veces nosotros pasamos de ser hijos pródigos a ser hermanos mayores. El hijo mayor se resiente y condena al padre por recibir al perdido. Aquí encontramos una verdadera prueba de que la vergüenza de la misericordia puede ser mayor aún que la del hijo pródigo. Y lo que quiero decir con eso es que hay más resistencia cuando estamos en el evangelio a tener misericordia de los demás. Y nosotros, cuando estábamos como hijos pródigos, clamamos por misericordia y fuimos recibidos a misericordia. Pero cuando ya estamos ahí, y era lo que sucedía con los judíos y los fariseos, ellos estaban en el pueblo de Dios y ahora se negaban, y por eso estas 3 parábolas del capítulo 15. Pero lo que nos dice el texto es que esta parábola revela que en el reino de Dios la gracia desafía nuestros prejuicios y nuestra justicia propia, y nos hace y nos invita a volver nuestros ojos al dador de nuestra fe. Pero miren la reacción del Padre. El Padre siempre extendiendo su mano. El Padre sale a buscar al mayor y muestra que la verdadera gloria del reino consiste en aceptar y celebrar la misericordia, incluso cuando esa aceptación parece humillar nuestra percepción de justicia. Es decir, cuando nos parece que alguien no es digno de ser llamado hijo de Dios o de ser aceptado por Él. ¿Le ha pasado? Creo que debo bajar la cara de vergüenza porque a veces lo he hecho así. El hijo mayor actúa con resentimiento y con justicia propia y lo manifiesta en forma de enojo y reclamo. Al enterarse de que su hermano ha regresado y que hay una fiesta en su casa, el hermano mayor se enfurece y reclama. Hermanos, el hermano mayor representa a aquellos que no comprenden el perdón sin condiciones, aunque aparentemente lo ha recibido. Él representa a aquellos que hemos estado siempre con el Padre, pero no hemos sabido amar. No hemos sabido disfrutar de la presencia del Padre. Si volvemos al texto, recuerden que Él repartió la herencia a los dos. Miren, el verso 12 dice: y Él le repartió sus bienes, les repartió sus bienes. O sea, el hermano mayor también había recibido su herencia. Claro, Él tomó la decisión de quedarse junto al Padre. Pero déjenme decirles, se quedó junto al Padre, pero no con el Padre. Nunca vio la tristeza de su padre por su hermano. Nunca vio la angustia de su padre por el hijo perdido. Estuvo a su lado, pero tampoco disfrutó de su compañía ni del amor del Padre. Y eso es fuerte para nosotros porque podemos estar aquí en la iglesia y no disfrutar del amor de Dios, del gozo de Dios. Y claro, todo este resentimiento y justicia propia se manifiestan en ingratitud. ¿Y qué es la ingratitud? Hermanos, la ingratitud no es no darle gracias a Dios por todas las cosas. No, la ingratitud es ignorar
el amor del Padre cada día. Esa es la ingratitud verdadera, no es no darle gracias, aunque eso también. No disfrutar la presencia del Padre. Ante tal ingratitud, el Padre nuevamente sale a enfrentar la posible vergüenza al tratar de reconciliar a su hijo mayor con el menor. Y miren eso, explicando que la celebración es por la vida recuperada, no por una preferencia por el hijo que falló. No es por preferencia, es porque era una vida perdida, un muerto andando que volvió a la vida. La insinuación del hijo mayor es que lo está tomando como si fuera el preferido. Así que, hermanos, la verdadera herencia era estar con el Padre, pero nunca supo verlo de esa manera. Su compañía entonces quedaba reducida a las riquezas y a los beneficios que tenía a su lado. No pudo comprender que estar con su Padre era lo mejor que le podía pasar, era la mejor herencia que podía tener. Pero eso no solo pasa con él, hermanos, eso también pasa con nosotros. Dios es nuestra verdadera herencia. Deberíamos vivir con gozo sin importar las circunstancias. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si falta, pero nada me faltará. Igual que el hermano menor, cuando pensó en su situación difícil, él no pensó en ir a ver al Padre por amor, ¿o sí? ¿Qué fue lo que pensó el hijo menor para ir al Padre? La comida. Él no dijo, mi Padre me ama, voy a ir corriendo porque mi Padre me está esperando, está sufriendo por mí. No, tenía hambre. Y permítanme decirles, tal vez todos hemos venido al Señor por una necesidad, no porque le hemos amado. Y yo mismo vine al Señor porque mi esposa se acaba de accidentar y estaba en silla de ruedas y estaba más allá que acá. Yo no fui movido por el amor del Padre, yo fui movido por una necesidad. Y luego con el tiempo entiendo que mi necesidad era mucho mayor que mi esposa se levantara de una silla de ruedas, que fuera sanada. Era mucho mayor, era mi pecado el que necesitaba ser sanado. Hermanos y amigos, somos llamados a vivir en comunión, a disfrutar de la presencia de Dios, que su compañía sea suficiente aún en medio de la necesidad y del dolor. Aunque estemos en dolor, hermanos, Jesús es suficiente. Mi nieto está en el hospital, pero Jesús es suficiente. Él es el Señor, Él es la roca, Él es la fortaleza, Él es todo. Necesitamos regocijarnos con los pecadores que se arrepienten, con las personas que llegan a nuestra iglesia y estamos llamados a guiarlos, a esperarlos con paciencia, a amarlos como Cristo los ama. Amigos, somos llamados a aceptar la prodigalidad del Padre. ¿Qué es eso? Disfrutar del derroche de su amor, a aceptar su gracia infinita. No importa cuánto hemos malgastado su herencia, el texto nos muestra que podemos venir a Él y que Él no nos echa fuera. Entonces, hoy es el día. Hoy es la hora de volver en sí
volver de nuestro derroche de vida y venir a la cruz de Cristo para recibir su gracia, su amor. Como les he dicho desde el principio, este pasaje fue escrito para ser escuchado por los escribas y fariseos, y claro, por nosotros también, que escuchaban a Jesús. Ellos aparentemente eran conocedores del reino, aparentemente tenían una relación de comunión con Dios. Pero Jesús les está diciendo que a pesar de tanto conocimiento, de tanta doctrina, ellos habían despreciado su herencia. ¿Por qué? Porque alejaban a las personas que querían acercarse a Dios. Menospreciaban a los enfermos, a las viudas y a los huérfanos. Menospreciaban a los pecadores porque se consideraban más santos por encima de ellos. Pero nunca habían disfrutado de la presencia de Dios. Y lo digo con toda seguridad, porque aunque tenían al mismísimo Hijo de Dios delante de ellos, no lo pudieron ver. Aunque tenían al Hijo de Dios haciendo lo que la ley y los profetas decían, no pudieron verlo. Me temo, hermanos, que algunas personas de las que Jesús habla en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, donde dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, dice Jesús. Parece que esos son hermanos mayores que estuvieron ahí, pero no vivieron el Evangelio, no disfrutaron de la presencia preciosa del Señor. Y déjenme decirle esto, hermanos. Estamos llamados a ser hijos antes que siervos. Yo comencé siendo siervo y me fue muy mal. Pero cuando supe que era un hijo de Dios, no puede haber cosa más grande y más maravillosa que ser hijo de Dios. Estamos llamados a disfrutar, a deleitarnos en Cristo antes que hacer cosas para Él. Él no necesita que nosotros hagamos cosas para Él. Necesita que disfrutemos de su presencia, que seamos sus hijos. Ahora bien, ¿sus hijos disfrutan de tu presencia? Creo que debemos empezar por disfrutar la presencia de Dios en nuestras vidas para poder enseñar a nuestros hijos que disfruten con nuestra presencia. Estamos llamados a regocijarnos cada día con el Padre, sin importar las circunstancias, ni los dolores, ni las penas, ni las enfermedades. Estamos llamados a amar al dador antes y mayormente que las cosas que Él nos da. Así que el Padre no solo busca restaurar al que se fue, al que estaba perdido, sino unir a la familia entera. Así que la parábola nos desafía a reconsiderar nuestras propias actitudes hacia la gracia y la reconciliación. A mirar en profundidad más lo que hizo el Padre que la respuesta del Hijo pródigo y que el Hijo mayor. Esta parábola en el que el Padre asume la vergüenza de los hijos se nos muestra como una enseñanza radical sobre el amor incondicional, el sacrificio que demanda ese amor y la importancia de perdonar. El amor incondicional, el sacrificio de ese amor y la importancia del perdón. Nos recuerda además que el amor de Dios trasciende la lógica humana. Sí, siempre está dispuesto a abrazar la vergüenza por la restauración de cada uno de nosotros, hermanos. La parábola del Hijo pródigo, o más bien la parábola del padre que asume la vergüenza de sus hijos,
nos invita a ver el verdadero reino de Dios. El padre que asume la vergüenza de sus hijos es mostrado en su amor, que sacrifica aún su honor por la alegría de restaurar corazones perdidos. En nuestro caminar estamos llamados a aceptar esa gracia, a aceptar al pródigo y a comprender que en el reino la verdadera honra se encuentra en el amor que perdona y restaura. Yo termino aquí y yo no les traigo una aplicación y eso tiene una intención. La aplicación está con signos de interrogación. Si ustedes ven, todas las parábolas que Jesús hizo tenían un final, pero esta no tiene un final. Y esa es mi intención de aplicación para ustedes. Lo que Dios les ha dicho en esta mañana, a su corazón, a su vida, hágalo. Termine la historia de la parábola, porque creo que Dios y Jesús en su sabiduría inmensa y poderosa ha dejado esta parábola sin un final para que nosotros la hagamos, para que nosotros la terminemos en nuestras vidas, consagrando nuestras vidas, rindiéndonos delante de la presencia de Dios. Así que yo quiero invitarlo a ponerse de pie, a orar por lo que Dios le ha dado y a ponerse de acuerdo con Él en poner una aplicación a esta predicación para su vida. El padre que asume la vergüenza de sus hijos. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, en esta mañana, una vez más, gracias Señor por tu misericordia, Señor. No quiero darte gracias por ensanchar nuestro conocimiento de ti, Señor, sino por ser humildes y ver la verdadera vida espiritual que nosotros tenemos, Señor. Por adentrarnos en esta parábola, Señor, y cada uno identificarnos, Señor. Tal vez aún seguimos siendo hijos pródigos que estamos malgastando lo que tú nos das. O tal vez somos los hijos mayores que después de haber sufrido y estamos en tu presencia no sabemos disfrutar de tu compañía, de tu amor, de tu gracia, de tu benevolencia, de las nuevas misericordias que vienen cada día sobre nosotros. Padre amado, en esta mañana yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirijas y nos ayudes a escribir los versos finales de esta parábola. Y que a través de ello honremos tu nombre, que nuestras vidas le den el final. Y que a través de eso honremos tu nombre, glorifiquemos tu nombre. Que podamos comprender qué tú quieres de cada uno de nosotros como hijos tuyos, Señor. Reconozcamos nuestra absoluta necesidad de ti en todo tiempo y en toda circunstancia. Reconozcamos que toda la obra de nuestra salvación fue tuya, Señor. Así como el Padre hizo todo lo que hizo para salvar a esta familia, Señor, es lo que tú has hecho por nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a vivirlo. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, que nuestros corazones y nuestras mentes sean transformados. Y por favor, Señor, ayúdanos a no buscar más algarrobas para los cerdos, Señor. Porque tú estás aquí y tú tienes mejores cosas que darnos, Señor. Danos la sabiduría y el discernimiento, Señor, para alejarnos de las algarrobas y buscar en ti lo que necesitamos, Señor. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre precioso de tu santo, santo, santo Hijo Jesús. Amén.